vamos a conocer cómo encontramos la Corte Constitucional en nuestra Constitución política. La encontramos en el título 8 que trata de la rama judicial, el capítulo 4 que trata de la jurisdicción constitucional, que es lo que tiene que ver específicamente con la Corte Constitucional. El constituyente de la época la incluyó y la determinó en estos artículos, del 239 al 245. En estos 6 artículos está comprendida lo que tiene que ver con la Corte Constitucional. Y lo que nos atañe, que es el que vamos a conocer específicamente, es el 241, el artículo 241, que le dice a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. Es un órgano, es un alto tribunal que tiene la facultad y la misión de velar por la integridad de nuestra Constitución política. Y también le definió sus funciones, entre las cuales tenemos que es un alto tribunal de justicia conformado por 9 magistrados que tiene las funciones de estudiar y determinar la constitucionalidad de los diferentes actos administrativos, como son las demandas de inconstitucionalidad que realice cualquier ciudadano de nuestro país sobre cualquier acto administrativo o situación que se presente, no solamente con el gobierno nacional, sino con las autoridades del nivel territorial y nacional, los funcionarios de las diferentes entidades. También tiene que revisar la constitucionalidad de las convocatorias a un referéndum. Cuando nosotros, como autoridad soberana, miembros de nuestra sociedad, solicitamos o convocamos a nuestro mismo pueblo, nos convocamos nosotros mismos a realizar un referéndum que vaya a determinar una situación de nuestra Constitución. La Corte Constitucional revisa si la solicitud que hacemos está conforme a la Constitución. Y también, una vez que pase para el estudio este referéndum al Congreso de la República, a la Cámara y al Senado, y una vez aprobado, la Corte Constitucional revisa que este referéndum haya sido conforme a la Constitución y a lo cual se solicitó que el constituyente primario, que somos nosotros como pueblo. También revisa la demanda de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra decretos y leyes. Cualquier ciudadano podemos demandar cualquier acto administrativo que expidan los funcionarios del gobierno, ya sea el Congreso, que es el caso de las leyes, y ya sean los del Poder Ejecutivo y de órganos del Poder Judicial, decretos y leyes. Decretos del Poder Ejecutivo específicamente, que son los que del Poder Ejecutivo, que son los alcaldes, gobernadores y presidente. Y de leyes o órganos administrativos como son el Consejo y la Asamblea Departamental, que expiden normas administrativas. También está dentro de las funciones la inasistencia a las personas a indagación. Cuando hay personas que se rehúsan a asistir a las indagatorias, la Corte Constitucional define la forma como se debe garantizar el debido proceso de esta persona y también el deber que tiene esta persona de comparecer ante la justicia. También revisa la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicta el gobierno. Cuando hay una situación de conmoción interior o de emergencia, como las que hemos vivido, emergencia de calamidad, el Congreso le da facultades al gobierno para que en base a esa emergencia que está establecida en nuestra Constitución, el gobierno expida decretos con fuerza de ley. Estos decretos con fuerza de ley los revisa la Corte y determina su constitucionalidad total o parcialmente. La constitucionalidad de los proyectos de ley. Cuando existen proyectos de ley que están para su estudio, algunos ciudadanos o algunos organismos de control solicitan a la Corte que revisen esta constitucionalidad de estos proyectos de ley. Y la Corte Constitucional emite sus conceptos y determinaciones. Las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela. La Corte Constitucional tiene la facultad de revisar los fallos de tutela. No en todos en general, uno por uno, pero sí selecciona y revisa y determina si este fallo de tutela ha sido de acuerdo a la Constitución política de Colombia y determina o ha ido en contra, entonces
lo emite determinando de que no es constitucional el fallo que ha emitido sobre esta acción de tutela algún juez de la República. También estudia y determina la constitucionalidad de los tratados internacionales. Cuando el gobierno nacional firma con tratados internacionales o convenios internacionales con otros países, una vez firmados pasan al Congreso. El Congreso le da la aprobación o no aprobación. Una vez aprobado, pasado por el Congreso, sancionado por el presidente, pasa a la revisión de la Corte Constitucional. Y ella revisa su constitucionalidad, si es exequible o no a la Constitución política. Dirime los conflictos de las competencias que ocurran en las distintas jurisdicciones. En nuestro país existen 4 jurisdicciones, que es la jurisdicción ordinaria, la que tradicionalmente nosotros conocemos, ¿sí? Cuando hay cualquier situación, ya sea de hurto, homicidio, delito, eso acudimos ante cualquier juez o una inspección de policía según la gravedad de los casos, los jueces de la República. También está la justicia penal militar, que es específicamente para los miembros activos de las fuerzas militares. Cuando ellos infringen algunas normas que están establecidas en la ley militar, entonces esa es la justicia penal militar. También tenemos la justicia de paz, que se creó especialmente para la población desmovilizada, llamado comúnmente como los paramilitares, durante ese tiempo. Entonces, ellos se acogen a la ley, a la jurisdicción de justicia y paz. Y la que hoy conocemos, que es la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, que fue creada en base a los acuerdos de paz con las FARC en La Habana, para que las personas que se encuentran involucradas en estos conflictos consideren que se acogen a esta justicia, pero también se comprometen a decir la verdad y a resarcir el daño causado a las personas víctimas del conflicto. Y darse su propio reglamento, que es como determina lo que es el reglamento de la Corte Constitucional para que entre en armonía su funcionamiento con los demás estamentos también de los organismos de control y su propia Corte Constitucional. Es eso. También vamos a conocer sobre los organismos de control que se encuentran en nuestra Constitución política. Y uno de ellos es la Contraloría General de la República. La encontramos en el título 10, que trata sobre los organismos de control, el capítulo 1, que trata directamente sobre la Contraloría General de la República. Y está bien definida en sus 2 artículos que hablan, el 267 y el 268. El cual el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión de la administración de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todas las personas que en algún momento determinado nos confieran o nos entreguen dineros públicos, ya sea mediante algunos de las formas de contratación que establece la ley, la Contraloría vigila eso, ejerce el control fiscal sobre nuestras actuaciones. Por eso es que un contratista, en el momento de lograr o firmar un contrato con cualquier entidad pública del nivel que sea, nivel territorial, departamental o nacional, se convierte en servidor público mediante el ejercicio del contrato. Y esto lo vigila la Contraloría General de la República. Él va a velar porque, por un lado, especialmente la eficiencia de la administración de los recursos y la calidad del trabajo que este señor, esta empresa o esta persona natural haya realizado. Y entre las funciones que también le entrega a la Constitución es la de velar, ¿sí?, enteramente por la buena administración de los recursos públicos. También está facultada, cuando realiza unas investigaciones, de fenecerlas, cuando al término de los hechos comprueba que sí se ha cumplido con el objetivo por el cual se contrató o se vinculó o se administró, se le entregó la confianza de administrar estos recursos. Entonces, ese es uno de los órganos encargados de velar por toda la administración de los recursos y también de emitir fallos
cuando determina o encuentra hallazgos fiscales y encuentra responsables para que asuman ante la justicia y puedan el Estado poder resarcir ese daño causado de una u otra forma. Lo cual en Colombia pues no ha sido tan fácil, no se ve tan fácil de que una persona que abuse de la administración de los recursos públicos se logre hacer una acción de repetición y nos devuelva al pueblo, porque cuando se pierden los recursos públicos no se lo están quitando al presidente, no se lo están quitando a un gerente, a un alcalde, a un gobernador. No, se lo están quitando es más que todo a la gente más necesitada. Y eso ha afectado nuestra convivencia, porque es uno de los mayores daños que hoy en día podemos conocer, es que es la corrupción que se da en el ejercicio de la administración pública, lo cual necesitamos fortalecer nuestros estamentos de control y todo lo que tiene que ver con la justicia. Muchas gracias.